Señor bendiga a todos los oyentes, audiencia del programa El Justo por la Fe Vivirá. Después de un par de semanas de break, tuve un break ahí por cuestiones laborales. Ahora pues Dios me ha permitido seguir con el estudio de la palabra del Señor, amados, del libro de Hechos. Recordemos que, como le digo, hace unos 15 días tuve el último programa, que fue la tercera parte de esta temática titulada La predicación y persecución del apóstol Pablo en Tesalónica. La última emisión fue la tercera parte. Hoy proseguiremos con la cuarta parte de este tema. Por eso lo guío a la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor, oramos al Señor para que nos ayude en esta mañana. Amados, tome su Biblia, gloria al nombre de Jesús para siempre. Leo para ustedes el libro de Hechos, capítulo 17, verso 1 al 9. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, dice el versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, diciendo o gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, dice la palabra. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor por tu amor, gracias por tu fidelidad, Jesucristo, gracias Espíritu Santo, gracias Padre Celestial, porque hasta los cielos llega tu misericordia, Señor amado, hasta las nubes alcanza tu fidelidad, y tu justicia es como los montes de Sión. Tus juicios, dice tu palabra, abismo grande. Señor, gracias, porque tú eres el Dios de los dioses, el Señor de señores. Eres el Dios grande y poderoso, temible, que no haces diferencia, distinción de personas, ni tomas soborno, no tomas cohecho, sino que guardas, dice tu palabra, el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos.
Señor amado, en tus manos deposito este programa. Usa mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, Señor. Sopla por tu palabra, por tu espíritu en mí, para que sea un canal de bendición para todo aquel que escucha o que ve este programa. Y a ti, Señor, sea toda la alabanza, toda la gloria, a ti, Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Su nombre, gloria a Dios. Bueno, amado, la predicación y persecución de Pablo en Tesalónica. Hoy es la cuarta parte, el cuarto capítulo de este tema, que son 9 versículos y que ya en los 3 programas anteriores hemos ventilado, hemos tratado, analizado a la luz de la doctrina bíblica los primeros 4 versos que trataban o tratan de la proclamación. Allí en los 4 primeros versos que leí, Pablo y Silas predican el Evangelio de Cristo en la ciudad de Tesalónica. Allí van a la sinagoga y predican, ¿cómo decirle?, muchas facetas de las Escrituras, del Evangelio, pero basados en el Antiguo Testamento. Seguramente probaron con las Escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra que ellos allí expusieron y declararon que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Pablo anunciaba, es o era el Cristo. Una vez estudiamos esa proclamación del Evangelio de Cristo, gloria al nombre del Señor, y creo que en el programa anterior, en el tercero, la tercera parte, comenzamos a ver y a estudiar lo que fue la reacción, las consecuencias de ese mensaje. Que ya al estudiar la predicación, pues consideramos que hubo un buen fruto, hubo buena cantidad de convertidos. Dice el pasaje que algunos judíos se convirtieron y muchos griegos piadosos y algunas mujeres de distinción, no pocas, dice la palabra. Pero desde el versículo 5 hasta el final, hasta el versículo 9, Lucas, el autor del libro, estudia o expone o describe la reacción de esta predicación. En el verso 5 se dice que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo hombres ociosos, hombres malos de la ciudad, y alborotaron la ciudad, armaron un desorden allí en Tesalónica y vinieron a la casa de Jasón para violentarla, buscando a Pablo y a Silas. Ese tema, pues, lo vimos en el programa previo. La reacción violenta, intempestiva, brusca de estos judíos incrédulos y cómo se volvieron contra los misioneros, contra Pablo y Silas. Hoy voy a continuar desde el versículo 6 en adelante, analizando también esta reacción, pero ya no propiamente la reacción violenta de los judíos incrédulos, que ya fue analizada, sino el panorama que el autor del libro presenta cuando Jasón y algunos hermanos cristianos fueron llevados por esta turba, por esta multitud enardecida ante las autoridades de la ciudad. Aquí vemos que Jasón, que era el
dueño de la propiedad, de la casa donde fueron a buscar a Pablo estos judíos perversos con la chusma, es llevado ante las autoridades con un grupo de hermanos que se encontraron allí con él. Y quiero comenzar entonces esta parte recordando lo que dice la Escritura en los versos 6 y 7. ¿Leo? Bueno, escuchen. 6 y 7. Seguimos con la reacción de la predicación de Pablo en Tesalónica. En este caso, ¿qué pasó cuando llevan a Jasón ante las autoridades de Tesalónica? Versos 6 y 7. Pero no hallándolos, no hallaron ni a Pablo ni a Silas. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Hay una versión bíblica que dice arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, dice el verso 6, vea su Biblia, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido. Jasón ha recibido. ¿Quién eran esos cuales de que habla el verso 7? Pues Pablo y Silas, los misioneros, que eran el objetivo de la multitud que fue a buscar allí, que fue a violentar esa casa de Jasón, a los cuales Jasón ha recibido. Quiere decir que acusan ante las autoridades esta chusma, esta multitud, a Jasón de haber sido el anfitrión de Pablo y de Silas, que él los había hospedado, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen, vale decir, desobedecen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La pregunta primera que nos salta a la mente es, ¿cómo fue posible que cuando esta cantidad de gente alborotada, enardecida, airada, fue a buscar en casa de Jasón a Pablo y a Silas? ¿Cómo es posible que Pablo y Silas no estuvieran allí, precisamente en ese momento? Y suponen los intérpretes que alguien tuvo que avisarle a Pablo y a Silas. Ellos debieron haber recibido un aviso anticipado que los iban a arrestar, por lo cual seguramente algunos hermanos los escondieron a los misioneros en alguna parte de la ciudad. Pues uno podría preguntarse de qué forma pudieron ser alertados anticipadamente de que los iban a arrestar. Eso es una duda, la Biblia no lo dice, amado, pero es posible que hayan tenido una revelación de Dios, algún sueño, o de pronto el mismo Pablo o Silas o algún hermano la tuvo y se las comunicó a ellos, o pudo también ser que alguno se enteró de esta trama, de esta perversa plan de capturar a los misioneros y les avisó. Lo cierto es que Pablo, como dice algunos tratadistas, no se imaginó jamás, seguramente, de que el populacho, la plebe, esta muchedumbre enardecida, se volverían contra Jasón y los otros hermanos allí, al no encontrarlos a ellos. Lo cierto es que, oiga bien, dice el versículo 6, que cuando la multitud, mire su Biblia, hermano, mire su Biblia, cuando la multitud llegó a la casa de Jasón y no encontraron a los misioneros, entonces capturaron a Jasón y otros cristianos que estaban allí y los arrastraron, dice una versión bíblica que no es la Reina de Valera,
ante las autoridades de la ciudad. Ante las autoridades de la ciudad. Eso es lo que dice literalmente la Biblia. Pero, ¿quiénes eran estas autoridades de la ciudad que se dice aquí? Bueno, escúcheme bien porque le voy a mencionar algún dato histórico que es necesario saber para especificar, porque la Escritura no lo dice con exactitud. Solamente emplea el calificativo escueto, amplio, de autoridades de la ciudad. Se dice que eran los oficiales de las asambleas públicas, de las asambleas del pueblo de Tesalónica. Los mismos oficiales que en otras partes del libro de los Hechos se llama Lucas magistrados. Estas eran las autoridades de la ciudad, a las cuales Jasón y los hermanos que estaban allí fueron arrastrados por el populacho. Eran, repito, oficiales o magistrados de las asambleas públicas, las asambleas del pueblo. Pero quiero explicarle cómo se formaban estas asambleas públicas en las ciudades de Macedonia en aquel tiempo. Para saber eso necesitamos aprender que Tesalónica, como ya lo dije en algún programa pasado, había sido denominada o calificada por el Imperio Romano como una ciudad libre. Ciudad libre era una ciudad que tenía ciertos privilegios, y uno de los privilegios especiales que tenía, o que Roma le había dado a las ciudades libres, entre ellas Tesalónica, era nombrar oficiales o magistrados de las asambleas públicas que no fueran romanos, sino que fueran indígenas, o sea, oriundos de la misma provincia, dicho de otra forma, macedónicos. Eso era realmente una asamblea pública o del pueblo en Tesalónica. Era un grupo de personas líderes de origen macedónico que ventilaban los casos controversiales políticos o de orden personal en los ciudadanos de la ciudad de Tesalónica. Y ya sabemos por qué, como le he dicho, porque era una ciudad libre. Gloria al Señor. Diferente a Filipos. Recuerda que Filipos, aunque era una colonia romana, los habitantes de Filipos se jactaban de que eran romanos. Aquí los mismos macedónicos formaban parte de eran los oficiales, los magistrados de la Asamblea Pública de Tesalónica. Ahora, esto se confirma históricamente, oiga bien, por la arqueología, porque, y por favor, esté atento para que aprenda este dato importante. En 1876, ¿sabía usted, amado, que Tesalónica todavía existía? Y todavía existe hoy. Esta es una ciudad milenaria en Grecia. Pero en 1876 no existía con el nombre de Tesalónica, sino ya se llamaba Salónica. ¿Cómo se llama hoy en día también? Salónica. Esa era la antigua Tesalónica. Y lo que le quiero decir es que en ese año, 1876, se dice que los oficiales de la ciudad de Salónica demolieron un antiguo arco de piedra llamado la Puerta de Vardar, allá en Salónica, que atravesaba una autopista, que era la Vía Ignacia, que ya lo he enseñado en otros programas. Allí, en esa Vía Ignacia, en algún punto,
donde estaba edificada Salónica, los oficiales demolieron la llamada Puerta de Vardar, un antiguo arco de piedra. Pero ¿qué es lo importante de este dato? Descubrieron los arqueólogos en ese año 1876, en los escombros de la demolición de este arco o Puerta de Vardar, una inscripción con los nombres de antiguos oficiales de Tesalónica. Y estos nombres analizaron los arqueólogos de los antiguos oficiales de Tesalónica que estaban allí en esa inscripción, estaban antecedidos por el término politarca, o sea, dicho de otra forma, decían algo así como Politarca Pedro, Politarca Juan, Politarca Santiago, habían varios nombres. Ahora bien, como los mismos arqueólogos han encontrado en varias excavaciones, al hallar en otras inscripciones encontradas en esas excavaciones, que datan desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, como han encontrado, ¿cómo decirle? Este nombre Politarca en otras inscripciones de este tiempo. Entonces, hoy en día se acepta que estos oficiales, escuchen, o magistrados de Tesalónica, que aquí en el verso 6 del capítulo 17 de Hechos se llaman autoridades de la ciudad. Estos oficiales de las asambleas públicas de esta ciudad eran los antiguos politarcas, gloria al Señor, de las inscripciones de los hallazgos arqueológicos que le estoy mencionando. Es más, amado, escucha, hermano, se dice que a finales del siglo I existían, hay evidencias históricas para afirmar eso, existían al menos 5 politarcas en Tesalónica, a finales del siglo I. Queda claro entonces que aunque el libro de los Hechos no menciona quiénes eran estas autoridades de la ciudad, por lo que estamos estudiando, eran oficiales, eran magistrados, que no eran romanos sino macedónicos, originarios de la misma ciudad o de la misma provincia, debido a que Tesalónica era una ciudad libre. Roma les permitió esto. Gloria al nombre del Señor. Esos eran los politarcas. Los politarcas. Hay una pregunta para seguir. ¿Cuáles fueron los cargos? ¿De qué acusaron los judíos perversos, malos, junto con la chusma, de hombres malos que reunieron para violentar la casa de Jasón? ¿De qué acusaron ellos ante los politarcas, ante estas autoridades, magistrados u oficiales? A Pablo y a Silas. El versículo siguiente, el versículo 6 al final y el versículo 7 no lo dicen, básicamente de 2 cargos. Ellos presentan 2 cargos ante las autoridades, acusan a Pablo y a Silas, a pesar, oiga bien, de que no encontraron a Pablo y a Silas, sino llevaron como a unos inocentes, a Jasón y a unos hermanos que estaban allí en la casa. Y en cabeza de esos inocentes, indirectamente acusan a Pablo y a Silas, que no están presentes. ¿De qué los acusan? Primero, verso 6. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Los acusaban de alborotadores, de trastornadores, de quitar la paz de la ciudad. Segundo, versículo 7 al final del versículo. Y todos estos contravienen, es decir, desobedecen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí los acusan de sedición, de rebelión,
de desobediencia. Mire, hay algo que hay que enfatizar, dejar bien claro, que la muchedumbre acusadora y perversa que arrastran, violentan la casa de Jasón y arrastran a estos inocentes, Jasón y los demás hermanos, van a acusar, van a aplicar las acusaciones que ellos tienen contra Pablo y Silas a través de unos inocentes, Jasón y los hermanos. Es decir, no se aplican las acusaciones, esas dos que estoy mencionando, directamente o principalmente a Pablo y a Silas. Porque Pablo y Silas no estaban allí, amado, delante de las autoridades, sino que estas acusaciones se aplican en un sentido supuesto, hipotético, acomodaticio, como usted quiera. Entonces eso es un problema, eso es complicado. Eso le restaba credibilidad, en otras palabras, a las acusaciones de estos perversos que hacen a Pablo y a Silas a través de Jasón y los hermanos. Pero quiero que revisemos con detalle, porque vamos a aprender muchas cosas, cada una de estas dos acusaciones. Veamos la primera. Estos que trastornan, alborotan el mundo entero, también han venido acá. Como le digo, acusan a Pablo y a Silas, a quien no han podido encontrar, de trastornar al mundo entero. En cierto sentido, esta aplicación, aplicada a Pablo y a Silas, aunque ellos no estaban presentes, es correcta. La aplicación es correcta. Veamos los detalles. ¿Por qué? Porque en realidad el Evangelio trastorna. El Evangelio alborota y altera la sociedad donde es predicado. ¿Cómo así? Me preguntará usted, hermano, siervo del Señor. Le voy a explicar. ¿Por qué alborota? ¿Por qué altera? ¿Por qué trastorna el Evangelio donde quiera que se predique? Porque cuando llega a las almas, cuando toca el corazón, lo trastorna esa alma, pero en el sentido etimológico del verbo griego. ¿Cuál es el sentido del verbo trastornar? Alborotar. Sacar a uno de un lugar donde se encuentra cómodo, de nuestro lugar de confort, a otra parte. Eso es trastornar. En cuanto al verbo griego me estoy refiriendo. Pero, ¿esto es una bendición o es una maldición cuando se trata del alboroto que produce o el trastornamiento que produce el Evangelio en el alma pecadora? Es una bendición, claro, esa es la respuesta, no es una maldición. ¿Por qué es una bendición? Porque el lugar donde uno se encuentra fijo, el pecador se encuentra fijo o cómodo, es el mundo. Los pecadores están en el mundo y viven conforme a las normas del mundo. Y eso lo dice Primera de Juan 5:19. Porque el poder del mundo está bajo el maligno. Entonces, ese es realmente el problema del pecador. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que los pecadores yacen, están contentos, viven en el poder donde yace el sistema mundial de cosas, el poder del diablo. ¿Cuál es el poder mundial cómo decirle que el poder que gobierna el sistema mundial de todas las cosas? El poder del diablo.
el poder que se opone a Dios y a Cristo. Entonces, resumiendo, cuando el evangelio trastorna el alma, que se encuentra confiada, gozosa, contenta en la corriente de este mundo, que es la corriente del maligno, cuando ese evangelio trastorna esta alma para sacarla de ese lugar de confort a la luz admirable de Cristo, es una bendición. Entonces, tenemos que concluir que no es el imperio de la verdad y del orden el que es trastornado con la predicación del evangelio, como trataban de hacer ver los acusadores de Jasón y los hermanos, y de Pablo y de Silas, ante las autoridades de Tesalónica. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ellos están presentando una verdad, pero en términos mentirosos, porque realmente el trastornamiento que produce el evangelio es para bendición. Amén. Entonces no es el imperio de la verdad y del orden el que es trastornado con el evangelio, sino el imperio del diablo y de la mentira y de la maldad. Cristo lo dijo, hermano. Cristo lo dijo. Fíjese, Mateo 11:12. El Señor dijo estas palabras: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiso decir Jesús allí? Que el reino de los cielos sufre violencia, es decir, avanza implacablemente, indeteniblemente. El evangelio ha producido muertes de cristianos inocentes, pero aún así el evangelio ha seguido extendiéndose en todo el mundo y la iglesia ha seguido creciendo. El evangelio del reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos son los inflexibles, los inquebrantables de espíritu, que viven en santidad a pesar de la corriente mala y mentirosa de este mundo. Esos son los violentos. Cristo dijo que esos violentos arrebatan al reino de los cielos. Es decir, ¿qué significa que arrebatan el reino de los cielos? Que encuentran el camino a Él. Porque el camino al evangelio, a la salvación, al reino de los cielos, es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y los violentos lo arrebatan. O sea, se apropian de ese reino. Cuando uno es salvo, uno se apropia de las promesas de salvación. Uno se apropia de esa paz, de ese gozo espiritual que nos da Cristo Jesús. No importa la circunstancia, amado. Entonces, el Señor lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia, o sea, produce arrebatamiento, produce violencia, sufre violencia. Es decir, que Cristo reconoció que el evangelio trastorna el alma, pero la trastorna para bendición, no para maldición, para salir del confort del reino de las tinieblas y pasar al reino del Señor Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria al Señor. Queda claro, ¿verdad?, que aunque esta primera acusación era verdad, ellos la presentan en términos mentirosos, porque el evangelio en sí mismo es una bendición, un trastornamiento que produce en el alma para bendición. Amén. Pero examinemos el segundo cargo. Y todos estos
contravienen, dice el verso 7 al final, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿A qué se refieren los acusadores? Cuando dicen, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Quiénes eran todos estos? Ellos están presentando a Jasón y a los hermanos que estaban con Jasón allí en el momento que llegó la multitud a buscar a Pablo y a Silas y no los encontraron. Ellos están acusándolos a ellos de que eran desobedientes a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero también incluyen a los que están ausentes, a Pablo y a Silas. Todos estos, dicho de otra forma, están acusando a Pablo y a Silas que están ausentes y indirectamente a los que están presentes, que eran Jasón y los hermanos. Gloria al Señor. O sea que en realidad, como lo dije antes, Jasón y los cristianos que estaban con él eran chivos expiatorios, eran creyentes, permítame el término, que pagaron el pato, porque en realidad ellos no eran los que trastornaban al mundo entero en el pueblo gentil. Los misioneros eran Pablo y Silas. Amén. Y seguramente ellos predicaban el evangelio también, hermano. Pero, perdón, volvamos a la acusación. Mire, observe y estudie conmigo que para darle credibilidad los acusadores al primer cargo, a la primera acusación de que ellos trastornaban el mundo entero, ahora acusan a Pablo en esta segunda señalamiento de sedición, de rebelión, lo que se llama sublevación, de desobediencia a la autoridad. Pero ¿cómo lo hacen? Mire usted conmigo. Ponen a Jesús en contra del emperador, de César. Una astucia, astutos. El diablo es astuto. Ponen a Jesús en contra de César, del emperador, a través de la acusación de que los misioneros y Jasón, Pablo y Silas y Jasón, estimulaban la rebelión contra Roma. Lo dicen. Estos que trastornan, estos contravienen o desobedecen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, amado, que el verdadero cargo, la verdadera acusación que ellos hacen aquí, era la misma acusación que hicieron contra Pablo y contra Silas en Filipos, la gente de Filipos. Quiero leerle. Capítulo 16, verso 21. Allí Pablo y Silas, dice el verso 21, enseñaban. Y dice el pasaje, que la gente de Filipos acusaba a Pablo y a Silas en aquella ocasión en Filipos, ante las autoridades también de Filipos, de que ellos, los misioneros, enseñaban costumbres, dice el verso 21, que no les era lícito a los habitantes de Filipos recibir ni hacer, pues ellos eran romanos. Mire cómo presentan la acusación, que básicamente es la misma que presenta la muchedumbre aquí en Tesalónica, pero de una forma diferente. Es una forma menos directa. Dicen que enseñaban costumbres que ellos no podían recibir ni hacer. Acá en Tesalónica dicen que directamente especifican
¿Cuál era esa enseñanza que ellos hacían? Era una exhortación a que se convirtieran a Jesús, porque Jesús era otro rey diferente a César. Imagínense. O sea, era una acusación directa, hermano, bien clara, abierta. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que en el Imperio Romano en aquel entonces deificaban a César. Gran parte de los césares obligaban al pueblo a rendirle honores como Dios. Muchos de los césares. Pero veamos y contestemos una pregunta. Esta acusación de que ellos predicaban a Jesús como otro rey diferente a César y desobedecían los decretos de César, ¿era verdadera o era falsa? Ya sabemos que la primera acusación de que ellos eran alborotadores, alborotaban al mundo entero, era verdadera esa acusación, pero la presentaron en términos falsos. Pero esta de que desobedecían los decretos de César y decían que había otro rey llamado Jesús, ¿era verdadera o era falsa? En cierto sentido, amado, esta acusación, esta segunda acusación, era verdadera, pero en cierto sentido era falsa. Para eso es el estudio bíblico, amado, para que analicemos y escarbemos con detalle. ¿En qué sentido era verdadera? Piense conmigo. Durante el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, el procurador de Judea, el Señor confesó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. Luego, desde ese punto de vista, no había problema. Al parecer, la acusación de que ellos decían que había otro rey, Jesús, y que desobedecían los decretos de César, era falsa. Pero hay que tener en cuenta que existía, como le dije ya, un lema, que César era el Señor, que César era Dios. Y esto predominó, ese fue un lema en el antiguo imperio romano, que se extendió por todo el imperio. Sin embargo, si nosotros estudiamos las Escrituras, el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, cómo fue la predicación de los apóstoles, nos damos cuenta que durante el primer siglo, hermano, los cristianos aclamaron como Señor no a César, sino a Jesús. Primera de Corintios 12:3 dice Pablo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí está claro. Los hermanos en el primer siglo en la iglesia llamaban a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles, escuchen lo que les voy a decir, los apóstoles predicaron, aleluya, la venida del reino de Dios, ¿verdad? Todos sabemos eso. Los apóstoles predicaron la venida del reino de Dios, que no estaba establecido en ese momento, sino que llegaría un día cuando el reino sería establecido después de la segunda venida de Cristo. Amén. Luego, desde el punto de vista de la predicación de los apóstoles, no era verdad que ellos predicaban a Jesús como Señor ahora, porque ellos miraban
en la predicación de que el reino de Dios vendría después, pues veían a Jesús como Señor en el futuro. Pero veamos esto. Pablo dice, el libro de los Hechos, que mencionó el reino de Dios también y el capítulo 14 lo dice, verso 22, me parece que es el versículo, la cita. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que ya en cierto sentido el reino de Dios está moviéndose en esta tierra en forma de las primicias, pero será establecido en un futuro. Y en las epístolas también Pablo menciona el reino de Dios. Recordemos pues rápidamente unos 3 versículos. Romanos 14, 17, Pablo habla así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4, 20, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y en Primera de Corintios 6, versos 9 y 10, Pablo claramente hace una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y sigue diciendo en el verso 10, en el verso 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En conclusión, hermano, aunque los apóstoles mencionaron el reino de Dios, no lo mencionaron en sentido de que estuviera establecido hoy en día, o sea, de que Jesús fuera el Señor propiamente hoy en día en esta tierra. Sin embargo, los cristianos llamaban a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Podemos concluir que, en cierto sentido, esta acusación de que ellos contravenían, desobedecían, Pablo y Silas, los decretos de César, diciendo que había otro rey, Jesús, era verdadera en cierto sentido. Pero en realidad hay un sentido en que era falsa, como le he dicho, el sentido en que Jesús mismo confesó que su reino no es de este mundo, a tal punto que ni siquiera Pilato, escuche, halló en la declaración de Jesús ningún delito. El procurador de Judea. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 18, versos 36 y 38. Mire lo que Pilato dijo después que Jesús afirmó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato respondió: ¿qué es la verdad? Versículo 38 del capítulo 16, del capítulo 18 de Juan. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato a Jesús. Y cuando acabó de decir esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato no encontró ningún delito. No pudo, o sea, no estuvo de acuerdo Pilato de que Jesús dijera que él era el Mesías, de que él era Dios. No, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Es decir, el reino
de Jesús, según las palabras de Cristo, no entraba en competencia ni entraría en competencia con ninguno de los reinos de este mundo. ¿Ya? Por ejemplo, el reinado de César, del emperador romano, porque dijo, yo no estoy en competencia con César como rey, porque mi reino no es de este mundo. Sin embargo, según Daniel, el profeta Daniel, va a llegar un día en que el reino de Dios, el reino de Cristo, acabará con los reinos de esta tierra, de este mundo. Y eso se lo reveló Dios a Daniel. Yo quiero que leamos ese largo pasaje, esta larga cita, que vale la pena en este momento, que es Daniel 2, versículos 35, 44 y 45. Escuche. Cuando Dios le mostró una imagen al rey Nabucodonosor de Babilonia, una imagen que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y pies de hierro mezclado con barro cocido. Daniel se encargó, Dios le dio la revelación a Daniel de qué significaba esa estatua. Y sobre ese tema dice el verso 35, capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro de los pies de la estatua, la plata, el barro cocido de los pies de la estatua, el hierro de los pies de la estatua, el oro de la cabeza de la estatua y la plata del pecho y de los brazos de la estatua. Y fueron como tamo de las eras del verano. Es decir, fueron como la paja que se lleva el viento. Desaparecieron. Entonces dice el pasaje que la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, la piedra que había caído sobre la estatua fue la que hizo que desaparecieran y fueran desmenuzados todos los materiales de que estaba hecha la estatua. E inmediatamente el rey Nabucodonosor vio en el sueño que esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Después Daniel le da la respuesta a Nabucodonosor de lo que significaba la estatua. Y en medio de esa respuesta, en el verso 44 y 45, mire lo que dice Daniel al rey Nabucodonosor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de los cielos, el reino de Dios. Ni será el reino dado o dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, los reinos de este mundo. La cabeza de oro era el reino de Babilonia. El pecho de plata era el reino, el pecho y los brazos de plata era el reino, gloria al Señor, medo-persa. El vientre y los muslos de bronce era el reino griego. Y los pies de oro, de hierro y de oro, era el reino de Roma, el imperio romano. Y todos estos reinos, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, serán desmenuzados y consumidos por la piedra, por el reino de Dios en los tiempos finales. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey, le dice Daniel al rey Nabucodonosor de Babilonia,
lo que ha de acontecer en lo porvenir. Amado, la acusación que le hacen a Pablo y Silas, sin estar presentes, en cabeza de Jasón y los hermanos, delante de la asamblea del pueblo en Tesalónica, formada por los politarcas o los magistrados. Esta segunda acusación de que ellos contravenían los decretos de César, diciendo que había otro rey, Jesús, en este sentido era falsa, porque ellos en realidad, Jesús mismo había dicho que su reino no es de este mundo. Pero aunque era falsa esta acusación, eso será una verdad en los días finales, como dice Daniel. Jesús será Señor y su reino dominará sobre todos los reinos de la tierra. Entonces podemos concluir en este estudio que aunque había un sentido en que esta segunda acusación era verdadera y un sentido en que era falsa, de todas maneras había una verdad en esa segunda acusación. Era seria y debía ser investigada por los oficiales de Tesalónica, los politarcas, porque los decretos de César eran juramentos de lealtad, porque César era el emperador, hermano, y todos los subalternos de César, entre ellos estos politarcas o autoridades de Tesalónica, estaban obligados a hacer cumplir dichos juramentos de lealtad a César. Y uno de esos juramentos era confesar que César era Dios, era el rey de reyes, imagínese usted, qué blasfemia. Entonces, tenían que investigar, tenían que hacer cumplir ese decreto. Y como se estaba acusando a Pablo y a Silas y a Jasón de que desobedecían esta orden del emperador, esto era grave, hermano. Esto había que investigarlo. Pero ¿qué pasó? Nosotros sabemos que cuando se acusó a Pablo y a Silas en Filipos, tema que ya estudiamos antes en otro capítulo, en otro programa, las autoridades de Filipos mandaron a azotar a Pablo y a Silas, los mandaron a encarcelar en la mazmorra más cruel y les pusieron los pies en el cepo. Se dejaron, en otras palabras, convencer de la multitud. Pero ahora, acá en Tesalónica, no pasa otro tanto. No ocurre lo mismo que ocurrió en Filipos. Dice el pasaje que los versos 8 y 9, y ahí vamos a dejar, hermano, para continuar en el programa siguiente. Dice los versos 8 y 9 que alborotaron la muchedumbre con estas dos acusaciones al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjese que aquí no se dejaron convencer, sino que actuaron prudentemente. No azotaron a los hermanos, ni mucho menos los encarcelaron, sino que le aceptaron una fianza y lo soltaron. Es un caso que debe ser estudiado para nosotros comprender esta actitud. Gloria al Señor. En el programa siguiente lo haremos. Padre Santo y Padre bueno, gracias te doy, Señor, Padre mío, por el estudio de hoy.